¿Qué tal? ¿Qué tal con todos y todas? Muy buenas noches, bienvenidos. Estamos esta noche para compartir experiencias, aprendizajes, conocimiento y lo más importante, creo que nunca dejamos de aprender, ¿no? Y creo que ese es un vínculo que nos une tanto a quienes estamos de este lado de la pantalla como quienes nos están oyendo, el hecho de querer aprender y aprender para qué, ¿no? Para mejorar cada día en nuestro trabajo, que lo dedicamos de mucho corazón a nuestros estudiantes y que sabemos que desde la educación podemos lograr muchas cosas, ¿no? Podemos cambiar muchas cosas si es que realmente existe un compromiso de cada uno de nosotros y parte de ello también es prepararnos, ¿no? Informarnos, ir conociendo qué cambios se van dando en el sector. Y bueno, desde mi ventana de la psicología educativa, esta noche quiero compartir con ustedes esa temática que para este año 2025 es una de nuestras prioridades, ¿no? El tema del bienestar socioemocional que va de la mano con todo este bagaje denominado habilidades socioemocionales. Entonces, voy a pedir por favor que me apoyen con las diapositivas. Tengo algunas diapositivas para poder compartir con ustedes y vayamos viendo lo que voy explicando, vayamos viéndolo de tal manera de que vayamos entendiendo de su importancia, de cuáles son los tipos de habilidades que hoy por hoy nosotros debemos priorizar. Si bien es cierto, hay una gama de habilidades por trabajar, siempre hay un inicio, hay un comienzo y eso hace que nosotros pues también desde nuestra programación, nuestra planificación, empecemos a trabajar con nuestros estudiantes. Sé que esta noche están compartiendo sala nuestros maestros de UGEL Nazca, es cierto, ¿no? Estamos con un equipo de docentes, UGEL Nazca. Entonces vamos a hablar un poco en esa dinámica, con esos términos que en educación conocemos, que es nuestra planificación tutorial, o sea, donde nosotros trabajamos estas habilidades socioemocionales en el aula desde nuestra planificación tutorial. Pero para poder trabajar nuestras habilidades desde la tutoría, nosotros como maestros también debemos de presentar ese perfil, ¿no? De ir desarrollando esas habilidades en nosotros mismos y empezar a identificar dónde nos falta ir mejorando. Porque el trabajo en educación, más allá de dar, también es cómo nos perciben, ¿no? Y cuando nosotros tenemos habilidades, unas más desarrolladas que otras, nuestros estudiantes son los primeros que nos van a, digamos, entre comillas, calificar, ¿no? Entonces, siempre es importante que durante la semana de gestión se tome un par de horas al trabajo de reconocimiento de cómo nosotros nos estamos sintiendo con nuestro trabajo, con nuestro trabajo en la escuela. Y es así que esta temática de las habilidades socioemocionales puede ser un punto, un tema para poder ser abordado. Ahora ya se vienen nuestras semanas de gestión. Bien, entonces pasamos con la siguiente imagen. Primero darles la bienvenida, ¿no? Quien les saluda, Berta Vega. Yo vengo trabajando en el sector educativo ya muchos años. A Dios gracias, me ha tocado la oportunidad de poder visitar desde diversos contextos el trabajo que vienen realizando los docentes desde la tutoría, y he podido visitar pues algunas ciudades de nuestro país, y eso me ha permitido a mí también ir viendo ese reflejo del trabajo y cómo se va a ir contextualizando un tema que no es lo mismo trabajar desde Lima que trabajarlo en Cusco o trabajarlo en Pucallpa, ¿no? Y ahí viene el trabajo, la creatividad que cada docente va poniendo de su parte para poder ir desarrollando sus temas en la hora de tutoría. Siguiente. Pasamos a la siguiente, por favor, la siguiente imagen. Decía entonces que desde el trabajo que uno viene realizando
hoy en día se trabaja mucho las habilidades socioemocionales. Tanto es así que hasta hace un tiempo se desarrollaba, no sé si recuerdan ustedes, el kit de habilidades socioemocionales, ¿no? En el área educativa. Y hoy en día, bueno, ya el Ministerio de Educación indica que hay que tener cierta flexibilidad porque ya se puede manejar otros instrumentos. Sin embargo, hay algunas UGELs que todavía vienen desarrollándolo por lo mismo que nos da una información muy precisa a la hora de poder trabajar nuestro diagnóstico. Entonces, aquí tenemos un concepto, justamente desde el Ministerio de Educación, siempre hay que ir de la mano con la normativa vigente. Tenemos aquí, este concepto nos habla de ese conjunto de capacidades, porque las habilidades, ¿qué son? Son esas capacidades que nosotros tenemos. Antiguamente se decía, tú eres hábil para esto, pero no eres hábil para lo otro. O sea, ya en la palabra habilidades ya estaban en nuestro común verbo, ¿no? Cotidiano, desde nuestros hogares. Hoy en día se habla de eso, de esa capacidad que tienen las personas para desarrollar algunas expresiones, de reconocer, ¿no? Momentos y en situaciones determinadas empezar a regularlas, es decir, saber cómo me voy comportando, ¿no? Si viene alguien de una manera muy agresiva o me habla de una voz con una voz muy alta, lo primero que va a ocurrir es el impacto, ¿no? Me voy a detener a expresar internamente qué pasa. Entonces, eso me va a ayudar a mí a propiciar una respuesta que puede ser a la altura de la persona que me está hablando de una manera agresiva, o puedo también intimidar y de pronto no responder, o también expresar mi malestar por cómo se está dirigiendo hacia mí. Entonces, eso es empezar a regular. Entonces, estas capacidades y habilidades nos permiten a nosotros trabajar con ¿qué? Con nuestras emociones, ¿no? Y esto, si nosotros empezamos a hacer este trabajo, estas conexiones, vamos a poder establecer nuestras relaciones en la escuela, con nuestros estudiantes, con nuestros padres de familia, con nuestros colegas de trabajo, procurando que siempre nuestras relaciones tienen que ser 100% positivas. O sea, nosotros debemos de caminar hacia ello, ¿no? ¿Para qué? Para que nosotros, a través de ese trabajo que ya hemos desarrollado, nuestras decisiones también sean decisiones que vayan direccionadas hacia la responsabilidad, ¿no? Y que de esa manera nosotros también propiciemos espacios de reflexión que permitan que nuestros estudiantes nos vean como modelos. O sea, si nosotros trabajamos o desarrollamos estas habilidades socioemocionales desde nosotros, nuestros estudiantes, pues al vernos, obviamente por esa conducta reflejo, nos van a tener como un ideal. Si nosotros nos exaltamos así por algo, ellos también lo van a ver como muy natural. Y si eso en el hogar también se percibe, entonces ahí tenemos un poco la explicación de cómo hay ciertas conductas que se van presentando en el aula. Entonces aquí, volviendo al concepto, es ese conjunto de capacidades que permiten a que las personas puedan reconocer, expresar y regular sus emociones, ¿no? Para que puedan tomar decisiones responsables y puedan enfrentar a situaciones de la vida cotidiana de manera constructiva. ¿Ya? Esto es un poco el concepto que viene desde el Ministerio de Educación y que creo que desde la normativa también nos apoya y respalda el trabajo que nosotros emprendamos con nuestros estudiantes. Siguiente. Entonces, ¿por qué son importantes estas habilidades socioemocionales, ¿no? Porque primero tenemos que un poco contextualizar. Hay que trabajar hacia futuro. Nosotros no estamos trabajando, ahorita pareciera que estamos trabajando al presente, ¿no? Porque queremos resultados inmediatos, quizás hasta fin de año, pero en verdad nosotros estamos trabajando a futuro, al 2036. Entonces, en esa mirada, nosotros debemos de empezar a desarrollar, ¿no? un trabajo cada vez con una programación hacia metas reales, ¿no? Que nos puedan permitir ese cambio que nosotros queremos en nuestros estudiantes, ¿no? Que estas habilidades socioemocionales permitan en ellos tener esa coraza, ese escudo protector para hacerle frente a situaciones de riesgo. Entonces,
Frente a ello, el proyecto educativo nacional considera importante prestar atención justamente a estas dimensiones socioemocionales, ¿no?, que van a permitir justamente que nuestros estudiantes puedan mejorar, ¿no?, o ir camino hacia el logro de los aprendizajes. ¿Bien? Entonces, estas habilidades socioemocionales, dice aquí, son parte de las habilidades del siglo XXI. Hoy en día ya se habla de esa terminología, habilidades del siglo XXI, porque se han ido clasificando, ¿no? Las habilidades se van a ir trabajando por ciertos rubros y vamos a ir priorizando unas más que otras, como les dije en el inicio, de tal manera que estas lleguen a formar justamente esa posibilidad de mejorar nuestro proyecto de vida a futuro. Tenemos acá, dice, los beneficios que trae consigo el desarrollo de este tipo de habilidades como parte del desarrollo de las habilidades socioemocionales. Bueno, son muchos, ¿no? Y aquí tenemos algunos puntos que he cogido justamente del Proyecto Educativo Nacional, que nos dice, por ejemplo, mejora el bienestar integral, ¿no?, de la persona. Obviamente, ¿no?, si nosotros empezamos a manejar nuestras habilidades socioemocionales, no solo vamos a trabajar de manera mental, sino ese cambio que vamos a tener nosotros nos va a permitir hacer un mejor cuidado también de nuestra parte física corporal. Le vamos a empezar a dar importancia a nuestra propia persona y ahí vamos a enlazar con la primera habilidad que debemos nosotros desarrollar, que es la autoestima, ¿no? Otro beneficio es la reducción de conductas de riesgo, ¿no?, como las más comunes que debemos sacar a nivel nacional, que son pues el consumo de drogas, alcohol, las actividades delictivas, el embarazo adolescente. En algunas regiones eso es más fuerte que en otras, y la violencia, ¿no?, en general. También mejora el desempeño académico escolar, ¿no?, y también mejora el potencial de acceso, progreso y productividad laboral. Obviamente, una persona que ya viene desarrollando un buen bagaje de habilidades socioemocionales va a tener mejores condiciones, porque eso es lo que va a representar, ¿no?, en el campo, ya sea en el campo laboral, en el campo estudiantil. Son personas a las que vamos a darles pues nuestra confianza, porque vamos a ver que tienen todos los recursos de estas habilidades que van a permitir pues un mejor trabajo, les va a permitir un mejor trabajo. Bien, siguiente. Entonces hablamos de las habilidades al siglo XXI, estas habilidades al siglo XXI, bueno, ¿de dónde vienen? No son, acá tenemos el National Research Council, ¿no?, y dice acá la Academia de Ciencias de los Estados Unidos organizaron las habilidades del siglo XXI en 3 categorías. Aquí tenemos cómo se ha ido categorizando, ¿no? Entonces aquí vemos los grupos. Algunas habilidades son habilidades interpersonales, otras son intrapersonales y otras son habilidades cognitivas. Entonces, esta es la clasificación que nosotros debemos de considerar a la hora de poder realizar nuestra planificación si queremos trabajar desde la tutoría. Tenemos aquí desde las habilidades intrapersonales, son todas aquellas que nos van a permitir pues una mejoría, un cuidado, una atención a cómo estamos nosotros, cómo somos nosotros, cómo podemos ser percibidos por el resto, ¿no? Entonces ahí tenemos las habilidades de autogestión, y esto es muy general también, ahí también hay clasificación, la autorregulación, ¿no?, emocional, la gestión del tiempo. Hoy en día hay una palabra que se está trabajando mucho, que es la procrastinación, ¿no? Cuando no podemos gestionar el tiempo, dejamos para mañana lo que se puede hacer hoy. Y a veces los niños también vemos en la realidad que no presentan algunos trabajos o faltan a clases porque justamente acumulan actividades por un tema de desinformación en torno a la gestión del tiempo. El autodesarrollo, ¿no?, que es la capacidad de estar permanentemente queriendo aprender, queriendo conocer, la adaptabilidad y el funcionamiento ejecutivo.
Luego tenemos las habilidades cognitivas, donde están pues el pensamiento crítico, la solución de problemas, la creatividad. Tiene mucho más que ver esto con manejo ya a nivel cognitivo, ¿no? Y lo vamos a poder ver un poco asociado a las, a las calificaciones, al desarrollo mismo del estudiante, a lo que nos va manifestando en el aula desde los aprendizajes. Y las habilidades interpersonales, tenemos ahí la habilidad para comunicarse, ¿no? O sea, ahí tenemos también pues los tipos de comunicación que existen, ¿no? Agresiva, pasiva, asertiva. Obviamente la asertiva es la que debemos trabajar, las habilidades sociales, el trabajo en equipo, la sensibilidad cultural y aprender a lidiar con la adversidad. Hoy en día, por ejemplo, esa sería una de las habilidades que, dada la inseguridad que estamos viviendo, la inseguridad ciudadana, es aprender a lidiar con todo ello también, ¿no? Salir del día a día, teniendo en cuenta de que hay riesgo fuera. Entonces, nuestro cuidado, nuestro autocuidado debe ser mucho, hay que trabajarlo mucho más. Bien, siguiente. Entonces ya un poco vamos viendo el marco, ¿no? El marco referencial de por qué es importante trabajar nuestras habilidades socioemocionales, por qué nosotros debemos prestar atención y cuidado en ellas, y también ir identificando, como les dije al inicio, ir identificando qué habilidades tenemos más desarrolladas a esta edad, ¿no? Cada uno vamos a ir haciendo un análisis a esta edad. ¿Qué habilidades he ido desarrollando yo que me permiten a mí, justamente lo que decía, lidiar con la adversidad, ¿no? Poder comunicarme con el resto, expresarme con las demás personas, desarrollar trabajos en equipo? ¿Qué habilidades tengo yo para poder entablar relaciones en ese contexto? Y una de las habilidades más importantes y de que sí o sí se tiene que trabajar justamente es esta, ¿no? La autoestima por la que nosotros podemos encontrar miles de conceptos y también ya es un término que está en el lenguaje de nuestros alumnos, de nuestros padres. Quizás hace 10 años no se hablaba mucho de la autoestima, hoy en día es muy común. Y eso es importante y bueno, ¿por qué? Porque el estudiante, al familiarizarse con este término, conoce el concepto, lo percibe y se percibe, ¿no? Y puede ayudarnos también a identificar señales de riesgo en el aula, porque hablar de autoestima es hablar de buena, de alta o de baja autoestima. Entonces, cuando identificamos algunas señales asociadas a la autoestima en el salón, nos va a permitir a nosotros atender de manera inmediata, ¿no? a lo que está sucediendo. Entonces tenemos aquí un concepto genérico, ¿no? La autoestima es la valoración que una persona tiene de sí misma, ¿no? ¿Cuánto vales? Antes yo me acuerdo que nos decía en la universidad, ¿no? Nos decían sobre la autoestima. Nosotros venimos desde la psicología, venimos de una cultura de la medición. Siempre se está midiendo, incluso los test también hablan un poco de la medición. Entonces, siempre nos hacían esa semejanza. A ver, del 1 al 10, ¿qué número tienes o colocarías tu nivel de autoestima? Entonces, cada estudiante íbamos nosotros con 7, 6, otros 3, otros 2, otros 8. Entonces, esta es digamos, una escala que antes pues se trabajaba, ¿no? Para un poco ir analizando en qué grado tengo mi autoestima. Entonces, hoy en día ya no es tanto así, sino más bien lo percibimos y se trabaja mucho desde adentro para afuera, es decir, cómo te sientes, ¿no? Cómo te sientes con respecto a tu autoestima. Y ahí es la valoración entonces que una persona tiene de sí mismo, es la capacidad de apreciarse, de valorarse. Es un concepto gradual, lo que significa que una persona puede, en algún momento, dependiendo de las circunstancias, ir teniendo autoestimas altas o autoestimas bajas, ¿no? Entonces, pero también va a depender mucho estas graduaciones
de cuán fortalecido está en el conjunto completo de las habilidades. Porque si hablamos que está una autoestima alta y pasa algo, baja la autoestima, entonces ahí digamos que no está fortalecida la autoestima en términos generales. Una persona no puede ir de alta a baja de forma recurrente, sino tiene que tener una autoestima sostenida en el tiempo. Y más bien tiene que ser sostenida y que vaya creciendo, siempre, ¿no? Muy bien, tenemos ahí entonces la imagen. La imagen nos habla justamente de cómo nosotros nos percibimos día a día y cómo nosotros vamos valorando digamos, cada parte de nosotros. La autoestima también está asociada a otros términos como son el autoconcepto, ¿no? Cómo me voy generando ese concepto como persona buena, persona positiva, y voy agregándole algunos adjetivos, ¿no? Soy una persona que sobresale, soy una persona que decaigo, tengo muchos tropiezos, fácilmente me hundo, me deprimo o me levanto con facilidad. ¿Qué recursos tengo para yo poder sostener mi autoestima? Otro concepto que está asociado a la autoestima también es la autovaloración. Cuánto yo me valoro, ¿no? Y esa es una palabra que también de un tiempo acá se viene trabajando mucho desde las mujeres, ¿no? Nosotros nos valoramos. Una mujer que se valora no se humilla, no se deja, ¿no? Son términos, expresiones que vamos escuchando. ¿Por qué? Porque ya se vuelve en un común, digamos, y cotidiano hablar de esta terminología. Y es muy importante. Es muy importante desde la palabra. La autoestima no solamente es el concepto que dice ahí, sino también la autoestima es desde cómo esta persona se expresa, esta persona, cómo la observamos, cómo se presenta a la sociedad, cómo es su tono de voz, cómo se empodera en un determinado momento, ¿no? Y cómo irradia, digamos, y contagia ese positivismo, esas ganas. La autoestima es mucho más que una terminología, va más allá, es como nosotros percibimos, ¿no? Con optimismo las cosas, pero en nosotros mismos. Entonces, hay fluctuantes, sí, como dice aquí, que la autoestima en circunstancias puede ser alta, cuando nosotros tenemos quizás logros permanentes, ¿no? Y recibimos ese reforzador social, hiciste bien, vamos campeón, tú puedes, o siempre desde antes, desde niños, hemos tenido a alguna persona que soporte justamente nuestra autoestima, puede ser el papá, puede ser el abuelo, o también la autoestima baja, ¿no? Que está asociada pues a esos reforzadores que más bien hacen que la conducta desaparezca. Son reforzadores negativos, sociales, ¿no? Obviamente, donde usando términos despectivos nosotros calificamos a las personas y eso hace que muchos crean en la palabra del otro, pero no se convenzan de lo que uno vale. Entonces, ahí también viene la autoestima baja. No puedes, ¿por qué siempre serás así? ¿Hasta cuándo te pareces a, ¿no? Puntos suspensivos? Contigo yo no trabajo, o excluimos de trabajos grupales. Entonces ahí vemos justamente que si los demás no me valoran, entonces yo no valgo nada. Y ahí vienen justamente esos episodios de baja autoestima, asociados justamente a la falta de amor propio. Siguiente. Decíamos entonces que la autoestima, pues, es esa, ¿no? Esas expresiones de valoración que nosotros tenemos por nosotros mismos, pero también la autoestima tiene pues todo una cronología, ¿sí? Uno no nace teniendo autoestima, sino el entorno te va predisponiendo a ir desarrollando una adecuada autoestima, una autoestima alta o una autoestima baja. Es el entorno. Si en casa ya tenemos personas que nos hieren o que
siempre están calificándonos de manera negativa, observando nuestros defectos, obviamente vamos a nosotros pensar que eso es cierto y no vamos a poder ir desarrollando potencial, esa capacidad para poder generar ese amor propio. Si en la escuela eso se secunda, obviamente la autoestima va a estar pues muy, muy baja. Entonces, desde niños nosotros debemos trabajar con el nivel inicial, esta habilidad de la autoestima. Acá menciona la educación y el entorno familiar influye mucho en el desarrollo de la autoestima. ¿Por qué? Porque los adultos juegan un papel importante en el desarrollo de la autoestima de los niños. ¿Por qué? Porque son nuestro primer modelo. Yo les invito a que hagamos un pequeño ejercicio. Recordemos así nuestros primeros recuerdos de infancia, ¿no? A esa persona que para nosotros fue como ese superhéroe, ¿no? Yo quiero ser como esta persona, como mi abuelito, yo quiero ser como mi maestra. Los invito a recordar con quién ustedes se identificaron, y esa identificación tiene que ser por algo, o por alguien, ¿no? Por algo. ¿Ya lo tienen? ¿Ya lo tienen? ¿Sí? A ver, ¿alguien desea compartir? ¿Alguien de pronto quiere compartir esa persona que marcó, pero de manera positiva, y empezó a generar ese punto de inicio de la autoestima? Sí, si hubiera alguien que quisiera compartir, puede abrir su micro y comentarnos. O por el chat también lo pueden hacer. Bien, en todo caso, voy a compartirles una primera mirada que yo siempre tuve con respecto a la autoestima. No, para mí fue muy importante la presencia de una maestra, imagínense, una maestra del nivel primaria. Yo vengo de una familia que por motivos de trabajo mi papá viajaba, no tenía un lugar estable, pero de lo que recuerdo ya en la primaria, tercer grado en adelante, ya tuvimos cierta estabilidad, y para mí fue muy importante la presencia de una maestra, la maestra Gloria. Yo veía en ella el reflejo de lo que yo quería ser. Para mí era un modelo en todo sentido, muy maternal, muy atenta, una persona que nos da oportunidad y que no, desde muy niños trabajaba con nosotros las palabras positivas para nosotros mismos. Y eso fue desarrollando en mí justamente ese modelo, ¿no? Ese modelo que me ha permitido elegir la carrera que tengo y seguir trabajando en estos espacios formativos, educativos, en ese contacto con docentes, con directivos, para poder hablarles justamente de este tema. Entonces, ese ha sido mi primer referente. Yo tendría pues unos 7 años, 8 años, por ahí, pero marcó, ¿no? Entonces, es el modelo que tengo. Otro factor que influye en la formación de la autoestima también son las experiencias personales, ya sean positivas o negativas, y la manera como nosotros hemos ido resolviendo o superando algunas situaciones por las que hemos ido atravesando. Y si justamente estas experiencias han sido positivas para nosotros, entonces, ¿qué va a ocurrir? Nuestra autoestima va a ir, ¿no?, mejorando, va a ir incrementándose, porque voy a ir reconociéndome en mis logros. Pero si mis experiencias fueran negativas, definitivamente no voy a ser una persona que no tenga muchos proyectos, porque voy a sentirme menos, ¿no? Quizás voy a tener sueños inalcanzables, y a lo largo de mi vida podría decir, no lo voy a lograr, no lo voy a poder hacer, como ocurre con nuestros estudiantes. Yo no puedo exponer, mejor hazlo tú, o yo hago esta parte del trabajo, pero ustedes nomás hagan la poesía, o ahora que estamos en toda
en toda la temporada de los Juegos Florales, siempre se está escogiendo pues a los mismos chicos, ¿no? Como si 2 o 3 del salón fueran los talentosos y el resto no. Entonces, esas cosas también nosotros debemos de tener en cuenta, porque la autoestima es como una transversal en el desarrollo de las personas. Y finalmente otro factor que también influye en la autoestima son esas creencias, esos pensamientos que tenemos sobre nosotros mismos, ¿no? De pronto, el yo puedo, yo sí puedo, nadie me va a ganar, ¿no? Hablo de una autoestima sobrevalorada, nadie me va a ganar, y en el transcurrir vivo atropellando a N personas con mi comportamiento. No hubo nadie que me dijera que yo estaba pues sintiéndome que era superior a los demás, y eso también acarrea problemas, ¿no? Entonces siempre debemos pensar en una autoestima promedio, estándar, en la que nosotros nos sintamos bien con nosotros mismos. Y trabajamos esa percepción desde adentro hacia afuera. Ya, esto sería con respecto a la autoestima. Veo que por aquí levantó la mano. Una manita para aportar un poquito a lo que mencionas, Berta, porque me ha movilizado un poco y recuerdo en mi mente brevemente a 2 personas. Una de ellas era muy anciana, con muchos hijos, y todos los hizo profesionales, y recuerdo que un referente de él era de que en su humildad de él discute con su hijo, ¿no? Y le dije, sigues haciendo zapatos, porque era zapatero y todo ello, ¿no? Y su hijo le reclamaba que ya dejara de trabajar, que él ya es abogado, su otra hermana arquitecta, médica, no me acuerdo muy bien. Y yo estaba presente en esa discusión, yo tendría 13 años, 12 años, y entonces y dice, ya deja de ese trabajo, que esa profesión ya no va, que esto, que el otro. Y lo único que respondió esta persona adulta fue, con este trabajo tan sencillo, tan humilde que tú le bajas, con esto ahora tú eres un profesional. Y yo dije, wow, o sea, esta persona justamente con ese tino, esas palabras puntuales, le dio una lección muy breve a su hijo ante la postura que él tenía, ¿no? De soberbia y todo ello, pero que repercutió en mí, a que de repente esa soberbia no aparezca en mí. Es decir, no genera un límite conmigo y no generar otras cosas. Y otro punto es una maestra que utilizaba solamente dibujitos y flechas, y así explicaban toda la poesía, la literatura y todo, y es un movilizador y un catalizador que se quedó en mí, y que eso yo lo pude trasladar también a mis estudiantes. Entonces sí hay personas que nos brindan ese apoyo, e incluso esa genialidad también de nosotros absorberlo y replicarlo también con ese amor, esa intensidad y ese cariño. Uh-huh. Claro que sí, Marcelo, muchas gracias por tu aporte. Efectivamente, o sea, si nosotros identificamos en nuestra vida, a lo largo de nuestra vida han habido referentes, ¿no? Personas que sin darse cuenta de lo que hacían, simplemente eran tal cual. A nosotros nos han ayudado mucho para el desarrollo que hemos ido teniendo frente a esta temática, ¿no? De la autoestima. Y entendamos que también la autoestima, si es trabajada, si es conservada, si es cuidada, nos va a llevar pues a tener un futuro, ¿no? Esperanzador, prometedor, y a cumplir nuestras metas, porque nos vamos a sentir capaces de hacer muchas cosas. Sin embargo, tener baja autoestima es duplicar el trabajo, porque una persona con baja autoestima necesita en su entorno personas que lo saquen de ese nivel de autoestima. Y no solamente en el hogar, sino también en la escuela. Entonces, para nosotros que estamos en educación, hay que movilizar padres de familia, compañeros de aula, y estar observando siempre, ¿no? Estas situaciones que se puedan presentar de bullying, todo en los diferentes espacios, ya sean en la escuela, ya sea que cuando sale al baño, en una actuación, a la hora de recreo, a la hora de salida, a la hora de entrada. Cada vez más yo siento que nos está haciendo personas más vigilantes, ¿no? de lo que puede ocurrir, y más cuidadosos también, y es por eso que para nosotros es muy importante que nuestros maestros estén pues empoderados de toda la temática, que la vivan ellos también, que se trabaje desde el docente, para que a partir de ahí ellos puedan
trabajar con sus estudiantes, ¿no? Y el estudiante lo siente también, cuando un docente está empoderado se da cuenta. Y, y también saluda a su profesor, lo refuerza al profesor. Y el profesor es como una maquinita, ¿no? Una mirada de tu estudiante, un aplauso, un caramelito, un muñequito, lo que te dé, y me ayudaste mucho, maestro. Para nosotros eso es, pues, ¿no? Es muy reconfortante. Se nota que ahí vamos haciendo un buen trabajo. Bien, gracias Marcelo entonces por tus palabras, tu experiencia, y bueno, pasamos a nuestra siguiente, entonces nuestra siguiente habilidad que también nosotros tenemos que trabajar. Tenemos aquí a la empatía, nuestra empatía, ¿no? Hoy en día debemos de tener mucho cuidado con el tema de la empatía, porque la empatía bien trabajada, nos lleva pues a una, ustedes no tienen idea, a un abanico de posibilidades en cuanto a las relaciones humanas. Ser empático es la expresión de reconocer y comprender las necesidades y puntos de vista de otras personas. Qué difícil es para muchos colocarse en los zapatos del otro. Qué difícil es entender al otro. Algunos dicen, no, ¿pero qué vas a entender al otro si no te entiendes tú mismo? ¿No? Yo he escuchado mucho de ello. Y es que es cierto. Para ser empáticos, primero nosotros tenemos que tener ese feel, esa emoción en nosotros. Ese darse cuenta que algo está pasando en una dinámica y acercarse a esa persona y entender esa situación. Entonces la empatía también, pues, habla de esa empatía cognitiva, ¿no? Que va a permitir a la persona empezar a comprender al otro, comprender sus emociones, comprenderla, no juzgarla. Y hay otros que desarrollan una empatía emocional mucho más intensa, que no solamente es el hecho de ponerte en el lugar del otro, sino, no sé si les ha pasado, pero yo he visto que es muy común sentir lo mismo que el otro. Por ejemplo, cuando vemos una película, o una no sé, una novela, una serie, nos conmueve tanto que terminamos llorando, ¿no? Hay escenas que nos impactan tanto que terminamos llorando. ¿Y por qué? Porque hemos sido empáticos con esa escena, con ese personaje, con lo que le pasó. ¿Y cómo es posible que algo de una pantalla, un momento, en nosotros emita una respuesta de ese tipo? ¿No? Imagínense si eso fuera todos los días en vivo y en directo en mi aula de clases. Entonces nosotros tenemos que llegar a descubrir que la empatía es altamente poderosa. Es una habilidad muy poderosa. Como les dije, ayuda mucho al trabajo de las relaciones humanas, pero el hecho de conmoverse y sentir lo mismo que el otro va a permitir justamente lo que viene, ayudar a que el otro se sienta mejor. Y el hecho de ver que el otro se siente mejor, sí o no, va a crear en nosotros esa sensación de paz, de tranquilidad. Lo hice, yo lo ayudé. Entonces tenemos aquí bastante por trabajar. La empatía es una de mis habilidades favoritas. Siempre trato de recordar cuán importante es para nosotros en la vida cotidiana ser empáticos. Tenemos aquí manitos levantadas. A ver, vamos a ver. Ivette levantó la mano. Vanessa por ahí también levantó la mano. Vamos a escuchar para dinamizar un poco y que no sea solamente de mí para ustedes, sino también escucharlos a ustedes. Adelante, Ivette. Buenas noches a todos. Una consulta. La empatía se desarrolla de acuerdo a las vivencias que hayamos tenido desde nuestra infancia, desde nuestra niñez, ¿verdad? Así es. Yo tengo una amiga, es una gran persona, es una gran profesional, buena madre y todo, pero empezó a ir al psicólogo porque ella encontró que no tenía empatía. Entonces me decía, yo te veo que dicen, mira, ha pasado esto, y tú al mismo ya estás pensando en colaborar. Y yo no, y yo le digo, pero no es porque sea mala, sino que había descubierto que como ella no había vivido necesidades, ni había vivido situaciones de repente apremiantes, no se sabía poner en ese lugar.
Entonces, ahora que le había tocado criar a su hija, que ya estaba entrando en la adolescencia, ella no entendía algunas cosas y tuvo que recurrir al psicólogo. Es por eso mi pregunta, ¿no? O sea, ¿es de acuerdo a lo que hayamos vivido es que la desarrollamos? Todas las habilidades socioemocionales mueven emociones internas, ¿no? Pero las emociones van a salir, o sea, se van a exteriorizar en función de lo que el espacio, el ambiente nos brinda. O sea, no podría yo sentir emoción si algo externo no genera en mí esa emoción. Obviamente una situación ¿no? Dentro de mi plano de desarrollo evolutivo, el contexto, el medio ambiente predispone a la persona a ser empático. Nadie nace ni con autoestima ni con empatía, ya volviendo a la autoestima, ¿no? Ni con empatía. La empatía es una habilidad que se desarrolla, por eso dice que las habilidades son capacidades. Entonces, esta capacidad se va a desarrollar en la medida en que el contexto favorece a la persona a ser empática. Si es cierto, quien no desarrolló esa capacidad de conmoverse, de querer colaborar, porque no vio la necesidad, o porque tiene también, como mencionamos en cuanto a la autoestima, ¿no? Digamos en su entorno familiar, ciertas conductas o ciertas patrones conductuales o costumbres, simplemente no lo va a generar, pero no porque sea una mala persona o no sea empático, ¿no? Y eso a veces es mal visto, ¿eh? Una persona que no colabora, una persona que se voltea y pues no me interesa, tampoco es que sea tan mal, simplemente que desde muy pequeño aprendió a poder diferenciar ciertos espacios, ciertos momentos, ciertos episodios, y la empatía la va a ir desarrollando en la medida en que su emoción se sienta comprometida también. O sea, nadie va a conmoverse por algo que emocionalmente su emoción de adentro trabaja, no podría, y eso no está mal. Entonces ahí viene un poco trabajar el tema de la diversidad también, de nuestros niños, ¿no? Aceptamos a todos como son, no todos somos iguales, y ahí viene también el tema de las diferencias individuales. Entonces sí, efectivamente, la empatía, como todas las demás habilidades, son aprendidas, son desarrolladas, están en función del tiempo, y el tiempo, el espacio y las personas que nos rodean. Si tenemos una familia acogedora, una familia muy atenta a nuestro desarrollo, que no nos falte nada, a prestar abrigo, cobijo, que va de visitas, que siempre hace fiestas de cumpleaños, que va, lleva regalo, trae regalo, nosotros, créanlo, sí, 100% seguros que vamos a ser adultos, ¿no? Eso le decimos a los chicos, así, con esos modelos. Por más escuela, universidad, posgrado que tengas, eso va a aflorar y vas a llevar esas costumbres de tu familia, ¿no? Y conductuales también, obvio, a tu vida adulta, ¿no? El entorno te va a ir moldeando, te va a ir favoreciendo. Yo conozco personas que hasta se conmueven por animalitos en la calle y llevan a su casa. Ya son parte de, ¿no? Ya conviven con estos animalitos, rescatistas. Entonces, por ahí empieza también el hecho de trabajar la empatía con el ambiente, con todo eso, ¿no? No solamente con la persona. Ser empático es con todo, con el momento, con las circunstancias, ¿no? Con nuestro entorno inmediato. Y ahí dice, pues, disposición empática, ¿no? Entre paréntesis. Hay que tener disposición empática, ese deseo de querer ayudar. Uno no nace con eso lo desarrolla. Posiblemente ese niño haya vivido en un hogar donde hay ese deseo de colaborar, ayudar siempre, ¿no? O visitar al enfermo siempre, todo el mundo está enfermo, vamos, ahora tu tío, ahora tu primo, o sea, siempre están, hay familiares que siempre están en todas, y hay familiares que no están. Entonces, obviamente, como toda habilidad decía, se va a ir desarrollando en el tiempo y por lo tanto tiene su connotación, es aprendida. Siguiente imagen, siguiente diapositiva. Por acá Marcelo dice, es muy cierto, hay personas que movilizan esas experiencias de vida que van a trascender con el tiempo y otros aspectos, estoy leyendo, ¿sí? Y ahí nos contó Marcelo esta situación. Entonces acá tenemos algunas características que
que hablan de la empatía, de cómo nosotros debemos irlas identificando y sobre todo si nosotros queremos desarrollar a nuestros estudiantes esta habilidad, cómo empezar, por dónde empezar. Creo que un punto de partida para nosotros, estimados maestros, es conocer primero a nuestros padres. Por eso estas reuniones con los padres que se hacen en marzo, al inicio del año, nos abren esa puerta de entrada, ¿no? Conocemos cómo están nuestros padres, cómo vienen nuestros padres, qué patrones conductuales tienen, de dónde vienen, son de acá, son extranjeros, qué esperan del colegio, qué esperan de mí como maestra, ¿no? Y empezar con ellos para poder nosotros entender a nuestros estudiantes y no calificar. Cuando nosotros trabajamos en educación, tanto en Lima, en provincias, a nivel UGEL, a nivel IES, nosotros podemos irnos dando cuenta de esas diferencias que hay con claridad, ¿no? Y cuando se trabajan las habilidades socioemocionales, encontramos que hay profesores muy comprometidos y que tienen todo un programa a desarrollar. Incluso buscan información, ya sabemos que el Ministerio de Educación tiene incluso sus módulos, ¿no? Sus módulos para trabajar habilidades socioemocionales. Entonces están muy interesados en trabajar por el cariño que tienen a su grupo, porque le dan el valor a su aula y quieren sacar a sus estudiantes adelante. El docente quiere ser esa persona que genere el cambio en su estudiante también. Eso se ve mucho en el docente. Entonces es un docente que aporta mucho a la construcción de la persona como tal y recurre a las habilidades socioemocionales para generar cambios en ellos. Aquí tenemos con respecto a la empatía, dice, es la habilidad para entender necesidades, sentimientos y problemas de los demás, poniéndose en el lugar del otro y poder responder correctamente a sus reacciones emocionales. Bien, también tenemos que las personas empáticas suelen tener más éxito social, claro, porque al ser empático siempre estás en todo momento, estás apoyando a todos, eres el que da impulso, el que se la barra, el que mueve al aula. Entonces, ¿cómo no vas a ser reconocido? Tu éxito social va a ser el reconocimiento de tus compañeros, que siempre te van a tomar en cuenta, siempre van a querer contar contigo y siempre te van a buscar también para un consejo, ¿no? Ya que la empatía facilita las relaciones interpersonales, la negociación, la capacidad de persuadir y el desarrollo del cariño. Entonces, no solamente lo vemos en nuestros estudiantes, también lo vemos en nuestro equipo docente. Hay docentes que movilizan más que otros docentes. Hay docentes que son más animosos, que están incluso las comisiones que se arman en los colegios están en función de las características de ciertos docentes. Entonces eso me consta cuando hacen sus comisiones en su semana de gestión, ya van conformándose los grupos por afinidad y por ciertas características que son importantes a tenerlas en cuenta para que la actividad salga ok. La empatía se logra cuando combinamos a nivel intelectual la escucha activa. Con respecto a la escucha activa, ese es otro punto, ¿no? Esa es otra habilidad. La escucha activa no solamente es que yo te escucho, cuéntamelo todo y estoy atenta, sino la escucha activa viene de prestar atención, desde mirar, y ese lenguaje corporal que ayuda a estar atento y eso se siente escuchado, ¿no? Eso también debemos tener en cuenta. La escucha activa no es que solo te escuchen, sino tú también sentir que estás siendo escuchado. Dice aquí también a nivel emocional, la comprensión, y a nivel conductual, la asertividad. Entonces, el empático generalmente es una persona que ha trabajado muy bien, como bien decía ahí, la negociación. En la negociación entran todos esta comunicación y todas sus variantes que hay de la comunicación. Generalmente son personas asertivas siempre buscando no ofender al otro, midiendo las palabras, usando los términos correctos, el momento indicado. La empatía, cuanto más vas trabajándola, ya pues la vas desarrollando de tal manera que ya es muy natural en la persona.
Las personas empáticas prestan atención y escuchan sin prejuicios. No lo necesitan, no necesitan ver más allá de lo que sus ojos ven. ¿Por qué? Porque lo demás es información relevante. Un chisme es una información relevante. O que se contó, o que se dijo, o que es, o que hizo, es información adicional a la información importante que necesitamos de la persona. No interrumpen al emisor cuando habla. Saben respetar el espacio del otro y en qué momento intervenir. Y cómo intervenir también. Reconocen y recompensan logros de los demás, ya sea desde un aplauso, que es el reconocimiento mayor que puede tener la persona, hasta la atención misma, hasta la sonrisa que puede emitir porque dijo algo y es porque está atento, ¿no? Son tolerantes y pacientes. Son personas que han aprendido a regular sus emociones. Y bueno, en las habilidades socioemocionales, ustedes se van a ir dando cuenta que muchas se van relacionando entre sí. Y en nuestras sesiones de trabajo con nuestros estudiantes nosotros debemos de volcar pues todo ese collage que hay de habilidades y empezar a priorizar y empezar a interrelacionar a través de nuestras sesiones tutoriales, ¿no? ¿Qué con qué va? Y en qué momento trabajo un poco más esta habilidad y un poco menos, y cómo voy incorporando nuevas habilidades socioemocionales. Mientras van en el nivel inicial, vamos trabajando las más importantes. Luego vamos en el nivel primario, unas 7, 8 habilidades más. En el nivel secundario ya unas 10, 15 habilidades socioemocionales. Entonces, el trabajo del desarrollo de estas habilidades, pues es un trabajo que empieza desde cero. Empieza desde el hogar, empieza desde los padres, con ellos también tenemos que trabajar nuestros talleres con padres, tenemos encuentros con padres de familia donde el padre y el hijo empiezan a identificar sus fortalezas y debilidades y ahí se trabajan esas habilidades también. Jornadas de trabajo con padres de familia, talleres con padres de familia, con aliados estratégicos, tenemos trabajo de charlas rápidas a la hora que entregamos libretos, es decir, tenemos que no sea una lucha sola, que sea un trabajo en equipo, un trabajo planificado, que venga desde el PAD, esta programación, que venga en mi plan TOS y me tengo que soportar en qué aliados estratégicos tengo en la zona, cerca de mi colegio, que me van a permitir fortalecer, enriquecer mi tema de trabajo en la escuela. A ver, creo que ahí vamos terminando, no sé, la siguiente diapositiva, sí. Vamos terminando. Bueno, hasta aquí, nada, decirles gracias por el espacio, por la atención, gracias afectiva, por la propuesta para compartir con ustedes esta noche este tema en el que este año también vengo trabajando en una UGEL acá en Lima, y que lo hago con mucho gusto. No solo trabajo con directores, trabajo con docentes, trabajo con niños, trabajo con padres, y eso creo que alimenta cada año me alimenta, ¿no? Y me fortalece saber que desde donde estoy yo, desde mi tribuna, aporto mi granito de arena al trabajo para la educación. Muchísimas gracias. Gracias por los aplausos, ya ese es un reforzador para mí. Muchas gracias. Gracias, Marcela, gracias, Vanessa. Gracias, Berta, la verdad, muy contenta de escucharte, ¿no? A ver. Ivette, la maestra Ivette, sí, ella quería consultar. A ver, Ivette, escuchamos. Discúlpame, quería aplaudirte. ¡Oh! ¡Qué fortalecida me voy esta noche! Pero te lo digo en directo. Gracias, muy amable, gracias. Sí, muchas gracias, y a todos los maestros que esta noche están presentes. Muchas gracias.